¿Ya están? Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿cuáles son aproximadamente? Así como vimos que hay sensaciones gustativas primarias, también hay sensaciones olfatorias primarias. Y acá vemos las 7. Y como les dije, como pasa también con el tema del gusto, pueden haber combinaciones y salir otras. Y acá les dice las 7 sensaciones: alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre, pútrido. Describir eso no es fácil. Bueno, y acá hay una característica que también del olfato que es importante. El olfato tiene una naturaleza afectiva. Y fíjense que eso ya vimos en el gusto. Por eso decía que hay veces que uno tiene preferencia por algo, por comer algo que otra cosa. Y en este caso dice el olfato, más que el gusto, tiene una cualidad afectiva. O sea, o te es agradable o te es desagradable. Una persona nos dice que, por ejemplo, en algún momento, y nos va a explicar como que hay una asociación con el gusto también. Si en alguna ocasión una persona consumió algo que le cayó mal, le sentó mal, y nos dice que luego, cuando vuelve a una segunda ocasión, sin comer la comida, muchas veces con oler nomás ya el sabor a esa comida que le ocasionó mal, ya una persona puede sentir náuseas. Y pasa lo contrario también. Por ejemplo, un perfume, ¿verdad? Que uno en algún momento tuvo una muy buena experiencia, le resultó muy agradable. Cuando lo vuelve a oler, está nuevamente con ese perfume, lo vuelve a sentir, entonces resulta como un poderoso estimulante de las emociones humanas. Y eso es lo que hace que se explique que en animales inferiores los olores cumplan la misión de excitantes primarios del impulso sexual. O sea, con que también nos está mostrando, está conectado, está relacionado el olfato. Por eso se habla que hay una naturaleza afectiva. Hay también un umbral para el olfato. Bueno, y nos dice en el capso una sustancia, pero al explicarnos esta sustancia nos va a ayudar a entender que eso pasa, ¿verdad? Con todo, que hay que oler una pequeña cantidad, hay que estar en presencia de una cierta cantidad para poder percibirla, porque puede ser que esté esa sustancia, pero como no está en la cantidad que debe haber para que se pueda percibir el olor, no se va a sentir aunque esté. Y nos da el ejemplo. La sustancia metilcaptano puede olerse cuando está en una concentración de 1/25 billonésima de gramo en cada mililitro de aire. Si hay menos de esa concentración, no se va a percibir el olor a esa sustancia. Bueno, a ver qué más nos faltaría de la parte olfatoria, perdón. ¿Cómo se hace la transmisión? Nuevamente, la vía de cómo llega al sistema nervioso central ese estímulo olfativo, que ya una vez dijimos que la sensación olfatoria pasa de la célula olfatoria a las fibras nerviosas, aunque la célula olfatoria en sí es una neurona bipolar, ya se llaman estímulos olfatorios. Perdón un ratito, a través de esto.
Entonces vamos a mirar el trayecto que sigue ese estímulo olfatorio para llegar al sistema nervioso central. Bueno, entonces vamos a ver el bulbo olfatorio. Esto es lo que se llama el bulbo olfatorio, ¿verdad? Las fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo olfatorio se llaman par craneal 1 o tracto olfatorio. Bueno, del tracto que dijimos que estuvimos hablando recién, del tracto olfatorio, como el bulbo constituyen entonces una prolongación anterior del tejido cerebral que emerge desde la base del encéfalo. Todo esto es la base del encéfalo. La dilatación bulbosa de su extremo, el bulbo olfatorio, está sobre la lámina cribosa. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, esta es la lámina cribosa, que ustedes se acuerdan, lámina cribosa del etmoides. Bueno, el bulbo olfatorio es esto que está aquí. Se halla entonces sobre la lámina cribosa. Y si nosotros vemos en la imagen de Guyton, este es el bulbo olfatorio. Esta parte que están viendo la imagen, la figura de Guyton. Sí, profe. Esta es la parte que descansa acá. Y esta es la parte de atrás, que es esto. Entonces, esta es la parte que descansa sobre la lámina cribosa del etmoide, el bulbo olfatorio, que aquí vemos de esta manera. Y esta lámina cribosa, que es lo que separa la cavidad craneal, que es esto que está acá, de las fosas nasales. Y vemos entonces cómo la lámina cribosa, ¿por qué es cribosa? Porque presenta perforaciones. Y a través de esas perforaciones, ¿qué es lo que atraviesan? Pequeños nervios que van desde la membrana olfatoria. Acá está la membrana olfatoria, acuérdense, en las narinas. Entonces, desde estas narinas van pequeñas fibras nerviosas. Entonces, traspasan esta lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio. ¿Y el bulbo olfatorio dónde ya está? La cavidad craneal que es esto. Miren dónde está ubicado el bulbo olfatorio. Bueno. Ok. Entonces, esto que nosotros ya, esta figura de arriba que nosotros ya conocemos, que es la membrana olfatoria que nos dijo que está en la narina. Entonces, ¿qué es lo que vemos nuevamente? La relación que hay entre las células olfatorias y el bulbo olfatorio. Este es el bulbo olfatorio que está representado por esto acá, el bulbo olfatorio. Bueno, estas son las células olfatorias de la membrana olfatoria. Y estas células olfatorias tienen axones que salen de ella y acaban en estructuras globulares, ¿verdad? Estas son las estructuras globulares que se llaman glomérulos. ¿Y estos glomérulos dónde están? En el bulbo olfatorio. Nuevamente que esto que está representado como verde que ya les dije. Ok, cada bulbo, este es el bulbo, cada bulbo posee varios miles de estos glomérulos. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, en cada bulbo olfatorio hay miles de estos glomérulos y cada uno de estos glomérulos es el punto de terminación de unos 25.000 axones que vienen de las células olfatorias. Hay 25.000 axones aproximadamente en cada glomérulo, 25.000 axones que provienen de las células olfatorias. Bueno, todo glomérulo también es la estación terminal para las dendritas, que acá vemos que hay unas dendritas, de unas grandes células que se llaman células mitrales y otras células que también en penacho más pequeñas que no nos muestran la imagen, pero están acá también, cuyos cuerpos celulares se hallan en el bulbo olfatorio, por encima de los glomérulos. Estas dendritas, que vemos que están acá en los glomérulos, reciben sinapsis de las células olfatorias y de las células mitrales,
y en penacho envían axones a través del tracto olfatorio. Y así salen. Para transmitir señales olfatorias hasta niveles superiores del sistema nervioso central. Bueno, estamos siguiendo. Nos dijo que van al bulbo, de acá estamos hablando, y luego cómo van a través del tracto olfatorio hacia el sistema nervioso central. Seguimos ahí. El tracto olfatorio, esto que salió del bulbo, penetra en el encéfalo a nivel de la unión anterior entre mesencéfalo y cerebro. Acá está el mesencéfalo, ya saben ustedes. Esto es, perdón, mesencéfalo. Bueno, allí se divide en dos vías. Ven acá. Una vía, otra vía. Una que sigue en sentido medial hacia el área olfatoria medial del cerebro, que es esta. Esta es el área olfatoria medial del cerebro. Acá se dividió, una de las ramas. Y la otra va en sentido lateral, que es esta, hacia el área olfatoria lateral. ¿Están notando? Sí. Bueno, entonces aquí a partir de esto es que se forma un sistema olfatorio antiguo y un sistema olfatorio moderno. Bueno. Y de aquí básicamente va a la corteza prefrontal. A ese nivel es donde va a llegar. Y la vía moderna va a llegar hasta el tálamo y luego va a llegar finalmente a la corteza orbitofrontal. Bueno. Estoy viendo qué más les voy a decir. Hasta allí. Bueno, ahora vamos a cambiar de clase. Nos vamos a ir a visión. Nuevamente, en el ojo también tenemos que conocer su anatomía. Y vemos que el ojo tiene varios elementos un poco más complejos que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Nos dice que hay, por ejemplo, una capa de fotorreceptores que está a este nivel, que responden a la luz, un sistema de lentes, que es todo esto que vemos a este nivel, después vamos a desglosar más. Hay un sistema de nervios, acá. Y vemos que finalmente, si bien es un órgano receptor de imágenes, luego eso va a ser transmitido y tiene que llegar al cerebro. Y para que vean entonces, acá ya les puse a grandes rasgos, cómo desde el ojo, lo que se forma en el ojo, la imagen que se forma en el ojo, nuevamente a través del nervio óptico, tiene que ir tiene una vía para luego llegar finalmente al cerebro, a la corteza visual primaria. Entonces acá ya de entrada ya les doy un... Profe, no están viendo. no, profe, eso te iba a decir. Sí. Disculpen, yo me cambié para mí, no para ustedes. Ay, 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 qué vergüenza. Espérenme. Espérenme 3 segundos. Voy a iniciar otra vez. Ahí ven. Sí, profe. Ay, qué vergüenza. Discúlpenme, chicos.
Bueno. Ok. Lo que yo les dije es que la estructura del ojo es un poco más compleja, tiene varios y más componentes, y que nuevamente, básicamente lo que tiene el ojo, lo que percibe como imagen que se va a formar a nivel de la retina, que esto que están viendo como amarillo acá, les vamos a ir describiendo bien cada parte. Esa información debe viajar, y viaja nuevamente, no queda en el ojo nomás, viaja a través del nervio óptico. Vemos que sigue una vía que vamos a ir mostrando para llegar finalmente a la corteza visual primaria, a este nivel del cerebro. Entonces, lo que se genera acá, que corresponde a lo que viene del medio exterior, tiene que llegar hasta aquí. Eso es lo que mostré. Bueno, entonces ya estamos viendo las principales estructuras del ojo. Voy a describirles con Guyton. Bueno, la capa protectora externa del globo. ¿Ustedes alguna vez ya vieron anatomía del ojo? Entonces no les va a ser difícil. Bueno, la capa protectora externa del ojo se llama esclerótica, es esta, es del globo ocular. Esta es la capa protectora externa que se llama esclerótica. Vemos acá también esto que vamos viendo acá, esclerótica. En la parte delantera, la esclerótica es esto. Es esta parte blanca del ojo. Y que por detrás, entonces, es esto. Por esta parte no pasa la luz. Se modifica en su porción anterior para formar, ¿qué cosa? La córnea, que es transparente. Esta esclerótica, entonces vemos que se modifica en su parte anterior, forma la córnea, a través del cual entonces pasan los rayos luminosos. Siempre estamos acá en la córnea, quiero que se fijen, que se ubiquen. El borde externo de la córnea, este es el borde externo, acá también el borde externo, se continúa con ¿qué? Está contiguo a la conjuntiva ocular. ¿Qué es la conjuntiva? Es una membrana mucosa transparente que cubre la esclerótica, o sea, a este nivel. Dentro de la esclerótica, le seguimos, se encuentra ya la coroides, y esta es la coroides, esto que vemos como más rojito acá, forma parte de la esclerótica. ¿Notan? Bueno, la coroides es una capa vascular, está muy vascularizada y por lo tanto, si está vascularizada hay sangre, y la sangre provee entonces oxígeno y nutrientes a todas las estructuras que están en el ojo. Luego tenemos a la retina, que es esto que vemos como amarillo hasta acá. Esto que vemos acá es la retina. Y nos dice, la retina reviste los 2/3 posteriores de la coroides. Y acabamos viéndole a la coroides. Vemos acá, y esto que dijimos rojo, la capa vascularizada es la coroides. Pero la retina no le reviste acá por dentro, no le recubre a toda la coroides, sino nos dice los 2/3 posteriores. Es decir, hay una parte de coroides en que no hay retina. ¿Notan? Ahora, ¿qué es la retina? Así como la coroides es una capa vascular, la retina es tejido nervioso. Y vemos luego que acá ya se llama nervio óptico a este nivel. Entonces, la retina es tejido nervioso. Y en el tejido nervioso están los fotorreceptores. Aquí. Entonces, eso es la retina. Luego le tenemos, vamos hacia adelante, yo estoy siguiendo el orden que muestra Guyton, le tenemos al cristalino. Esto que vemos acá que está como rebanado, porque realmente
es para que entendamos nomás, esto es el cristalino. El cristalino es una estructura transparente, si bien acá nos muestra con color, el cristalino es una estructura transparente. Y vemos todo esto el cristalino y está sostenido, vemos, por ligamentos acá, porque si no, no puede estar flotando. Y a esto se le llama ligamento suspensor del cristalino. Se le llama zónula al conjunto de todo esto, ¿verdad? Pero vemos que notan los ligamentos. Bueno, Sí, a profe. su vez, estos ligamentos, ¿a qué se adhieren? Al cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es todo esto. Vamos a ver, esto es el cuerpo ciliar. Vamos que ven esta parte del cuerpo ciliar, que eso van a ver que son los procesos ciliares. Después ven músculo también. Y ven dos tipos de músculo. Este están en un sentido y este en otro sentido. Entonces, esto, lo que dijimos, los ligamentos de la zónula están adheridos a este cuerpo ciliar. Entonces, es como que están anclados ahí y hace que le estén sosteniendo al cristalino. Este cuerpo ciliar, entonces le dije, tiene fibras musculares. Esto que vemos acá, alargado, y esto que vemos así, quiere decir, a estos que están de esta manera se llama músculos circulares, y a estos que están alargados, músculos longitudinales. Y a su vez, ¿a dónde se adhieren estas fibras musculares? A la unión córneo-esclerótica. Pues ahí está todo el aparato. ¿Comprendieron eso? Sí, doctora. Bueno, vamos a ubicarnos otra vez en el cristalino. Por delante del cristalino, ¿ven esta estructura marroncita acá? Que está cortadita también, rebanada parece. Y esto es el iris, que realmente esto desde acá ya es el iris. Esto es el iris. Y después nos damos cuenta que tiene color. Está pigmentado y es opaco, es decir, no es transparente. Si nosotros miramos acá de frente, esto es el iris. Esta parte, entonces, que está por delante del cristalino acá, no se nota, pero de esta manera sí notamos que está por delante del cristalino. Y el iris sí tiene color. No como el cristalino que no tenía color. Ahora, el iris, que es esto, que ustedes ven, todo esto es el iris. Acá. De acá sale el iris. Entonces, el iris, vuelvo a mostrarle, el iris, este cuerpo ciliar que acabo de mostrarles, y la coroides, todo esto se le llama uvea en forma colectiva. Repito, al iris, con el cuerpo ciliar, que ya vimos los componentes del cuerpo ciliar, más la coroides, a esto se le conoce como uvea en conjunto. ¿Comprendido? Bueno, esto simplemente le puse esta imagen, nuevamente por si no se comprende y para que no haya, sobre todo que no haya confusión entre los músculos que hay en el iris y el músculo ciliar, que ya nos dimos cuenta de la diferencia acá atrás. El músculo ciliar que está en el cuerpo ciliar es este. Y acá se nota que el iris también tiene musculatura. Pero es importante que no confundamos porque los músculos del iris hacen una cosa y los músculos del cuerpo ciliar que ven con quién están relacionados hacen otra cosa. Los músculos del cuerpo ciliar trabajan con el cristalino
por esto que estamos viendo, estos ligamentos. Sin embargo, van a ver que los músculos que hay en el iris trabajan de otra manera. Y este espacio que está acá se llama pupila. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Bueno, acá otra vez quiero pararme un poquitito. Esto que vemos acá, el cristalino. Dijimos que el cristalino tiene unos ligamentos que le están suspendiendo, anclando, y con quién están relacionados, vimos con el músculo ciliar. En cambio el iris dijimos que también tiene músculo, pero otro es el trabajo de la musculatura del iris. Y nos dice, el iris, que es esto, si miramos acá abajo también le vemos al iris, le vemos al cristalino, le vemos al cuerpo ciliar, donde vemos los ligamentos, los músculos, y estos ligamentos que están con el cristalino, y por otro lado con los músculos del cuerpo ciliar. Bueno, pero y acá le vemos nuevamente al iris, y este es el cristalino, y esta es la abertura que hay acá, se llama pupila. ¿Y qué nos dice? El iris, es decir, esto o esto que vemos acá, contiene fibras musculares. Esto tiene fibras musculares, este iris. Y tiene fibras musculares circulares y tiene fibras musculares radiales. Nuevamente, le vemos al iris. No confundir con los músculos del cuerpo ciliar. Bueno. Y nos dice, este iris tiene fibras musculares circulares, y miren acá, estas son las fibras musculares circulares que contraen la pupila. Ya sabemos, la pupila es este espacio que hay acá, que vemos así acá. Esto es la pupila. Y cuando estas fibras musculares circulares que están en el iris, acá en este extremo, acá están las fibras musculares circulares. Cuando estas se contraen, ¿qué pasa? Contraen la pupila, disminuyen el tamaño de la pupila, así como se nota aquí. ¿Notan? Sí, profe. Bueno, y también en el iris, acá por afuera, hay fibras radiales que la dilatan, y estas son las fibras radiales, el otro grupo de fibras musculares que están en el iris. Y cuando estas fibras radiales se contraen, dilatan la pupila. Entonces ahí notamos la contracción de las fibras circulares del iris, contraen la pupila, la contracción de las fibras radiales del iris dilatan la pupila, que es esto. Entonces, estos músculos están acá. Y esto es cuando la pupila está normal. Las variaciones que pueden ocurrir en este diámetro pupilar permiten modificar hasta 5 veces la cantidad de luz que llega a la retina, porque a dónde la luz llega acá, desde la parte de afuera, y tiene que impactar a la retina. Y ustedes saben que para graduar la cantidad de luz que ingresa a la retina, entonces tiene que variar el diámetro de la pupila. Y nos dice que ese diámetro varía hasta 5 veces para poder regular la cantidad de luz que va a ingresar. ¿Hasta ahí me siguen? Ya no van a confundir los músculos que están en el iris de los músculos que están en el proceso, en el cuerpo ciliar. No, profe. Y acá se nota bien, entonces, que los músculos del iris trabajan para el diámetro de la pupila.
Sin embargo, vamos a ver después que los músculos del cuerpo ciliar, que son estos, ¿con quién trabajan? Con el cristalino. ¿Vamos bien hasta allí? Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? El humor acuoso. Entonces, vamos a ubicarnos acá. El humor acuoso es un líquido transparente. No tiene proteínas. ¿Y a quién le nutre? A la córnea, que es esta, y al cristalino. Ese es el cometido entonces del humor acuoso. Nutrirle a la córnea y al cristalino. ¿Dónde se produce el humor acuoso? En el cuerpo ciliar, a este nivel. Y después nos va a decir que en el cuerpo ciliar, y nosotros recién vimos, pero como si en el cuerpo ciliar hay músculo, ¿sí? Hay músculo. Pero también hay una parte que se llama proceso ciliar. Y vamos a ver que en el proceso ciliar que se encuentra dentro del cuerpo ciliar, entonces que se produce el humor acuoso. Y nos dice se produce por difusión y transporte activo desde el plasma. ¿En qué sentido circula el humor acuoso? Circula a través de la pupila, o sea, una vez que se forma, pasa por la pupila y llena toda la cámara anterior del ojo. Esta es la cámara anterior del ojo. Y lo que está aquí se llama cámara posterior. Que si vemos en la figura de abajo, nuevamente, esta es la cámara anterior y esto que está aquí es la cámara posterior. ¿Se ubican? Es decir, el iris está dividiendo cámara anterior de cámara posterior. Bueno, así como se produce ese humor acuoso, imagínense que se produzca y va a llegar un momento que ¿qué va a pasar? Se tiene que resolver ese humor acuoso, si no, nuestro ojo va a tener un tamaño exorbitante de que nacemos hasta que nos morimos. Entonces se tiene que reabsorber. Se produce a este nivel, pero se tiene que reabsorber. ¿Y dónde se reabsorbe? Y acá nos dice, se reabsorbe normalmente en una red de trabéculas, de canales, ¿verdad? Que le hacen llegar hasta lo que se llama un conducto, que no es como un tubo, ¿verdad? Que se llama conducto de Schlemm y que está a este nivel. Después nos va a mostrar con más detalle, pero a este nivel está el conducto de Schlemm. Y nos dice que ese conducto de Schlemm es un conducto venoso que está en la unión del iris, y este es el iris, con la córnea. Y acá vemos exactamente, aquí está el conducto de Schlemm, o es el ángulo de la cámara anterior del ojo. Y nos dice algo muy importante. Si acá se obstruye la salida, la reabsorción al humor acuoso, entonces, ¿qué pasa? La presión intraocular a este nivel empieza a aumentar porque aumenta la presión del líquido que nos está reabsorbiendo, el humor acuoso. Y eso puede llevar a lo que se llama glaucoma, por el hecho que ya no se reabsorba el líquido. ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, doctora. Bueno, nuevamente. El ojo está lleno de líquido intraocular. Nosotros vimos por un lado el humor acuoso, pero no es el único líquido que hay dentro del ojo. Nos dice bien, está relleno el ojo de líquido intraocular. ¿Y para qué sirve ese líquido? Mantiene una presión suficiente en el globo ocular para que esté dilatado. Porque si no hubiera este líquido, que el líquido haga que dentro del globo ocular haya un poco de presión, el ojo va a estar aplastado. Entonces, nos está diciendo una de las utilidades para que hayan este líquido intraocular, si bien nos dijo que el humor acuoso también a quienes les nutre. Bueno, pero el líquido, sin embargo, hay dos componentes.
Uno, el humor acuoso, que ya nos dijo que está por delante del cristalino. Nosotros ya lo ubicamos bien el cristalino. Y este es el humor acuoso. Pero también por detrás del cristalino hay otro líquido que se llama humor vítreo y que se encuentra entre la cara posterior del cristalino y la retina, que ya dijimos que es la capa nerviosa que está revistiendo el globo ocular. El resto de lo que dice las características del humor acuoso y del humor vítreo van a leer ustedes para que yo pueda avanzar un poquito más. Bueno, el humor acuoso ya dijimos que se está formando continuamente. ¿Y por dónde? Por el cuerpo ciliar. Nuevamente el cuerpo ciliar. Bueno, pero les dije que el cuerpo ciliar tiene varios componentes. El humor acuoso se forma en el ojo, entonces a una velocidad, fíjense, 2 a 3 ml por minuto. O sea, ¿qué problema sería que no se reabsorban si se está 2 a 3 ml por minuto? Imagínense que no se reabsorba el problema grande que va a haber con la acumulación de ese líquido. ¿Dónde se segrega? Dice, en los procesos ciliares que están en el cuerpo ciliar, que es lo que les dije. Entonces vamos a mirar la imagen de abajo. Esto sería todo más o menos el cuerpo ciliar. Y nos dice, el cuerpo ciliar tiene músculo, que es lo que le dije, hay músculo. Pero también tiene unos pliegues que son estos. Y a esos pliegues lineales se le llaman procesos ciliares. Y sobresalen del cuerpo ciliar. Y bueno, acá no se nota bien, pero sobresalen del cuerpo ciliar entonces esos procesos ciliares. ¿Y hacia dónde sobresalen? Dice. Hacia el espacio que queda detrás del iris. Y este es el iris. Entonces por aquí sobresalen estos procesos ciliares que son parte del cuerpo ciliar. ¿Ya notan la diferencia de lo que quiere decir proceso ciliar y cuerpo ciliar? Bueno, y a este nivel sobresalen estos procesos ciliares. Entonces nos dice, nosotros acá lo que estamos viendo es un corte transversal de los procesos ciliares. Y acá lo que vemos entonces es la relación que tienen con las cámaras anterior y donde están y posterior los líquidos oculares. A este nivel está. Si nosotros miramos esta imagen de acá abajo, que es otra, es para notar de otra manera. Fíjense, este es el iris. Nuevamente los músculos del iris. Dijimos los músculos circulares que se contraen y es como un esfínter, disminuye el tamaño de la pupila. Y estos son los músculos radiales, esta parte del iris. Todo esto es el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar, dijimos, tiene músculo, dos tipos de músculo, y estos son los procesos ciliares. Entonces, esta es la relación de los procesos ciliares con todos estos elementos. Esto que nos está mostrando acá, estos son los procesos ciliares. Y cómo a partir de acá se forman, entonces se forma el humor acuoso. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, una vez que salió el humor acuoso en los procesos ciliares, primero fluye a través de la pupila. Entonces salió del humor acuoso, llega al humor acuoso, se forma, va por la cámara posterior, llega a la pupila y atraviesa la pupila y llega a la cámara anterior del ojo. Una vez que llega a la cámara anterior del ojo, circula por delante del cristalino. Acá está. Y va hacia el ángulo que queda entre la córnea y el iris, que es donde estaba, dijimos, el conducto de Schlemm. Acá hay una serie de trabéculas y luego de las trabéculas ingresa el conducto de Schlemm. Y ese conducto de Schlemm a su vez desemboca en venas extraoculares. Vamos a notar mejor, es el camino que sigue entonces. Acá les muestro nuevamente cómo entonces este es el conducto de Schlemm. Y ese conducto de Schlemm nos decía
que desemboca en venas, esto que vemos en celeste, desemboca en esas venas extraoculares y así como se drena el humor acuoso que se va formando a este nivel. Esto es lo que vemos acá. Este es el conducto de Schlemm que está acá. Nuevamente este es el iris, acá vemos el iris, el cuerpo ciliar, este es el cuerpo ciliar. Entonces acá está el conducto de Schlemm. Estas son las trabéculas, si ven este trabeculadito que hay acá parece como una redcita. Entonces decía, primero entra a una trama de trabéculas. Estas son las trabéculas, esto que ven todo agujereadito, ¿ven? De estas trabéculas ingresan al conducto de Schlemm. El conducto de Schlemm desembocan en las venas extraoculares. Ya está fuera del ojo. Pues. Es así, entonces como drena el humor acuoso, sale del ojo. Porque ya vimos el problema que va a pasar si se acumula. Bueno, acá entonces nos explica lo mismo, nos hace ver con más detalle. Vemos, esto es el iris, una parte está cortado, esta es la córnea, y nos dice, nos ven los espacios existentes entre las trabéculas. Estas son las trabéculas que acá les mostré en esta imagen. Este es el iris, esta es la córnea. Entonces, ubicándonos igualito acá. Estas son las trabéculas, es como este enrejadito que vemos acá, y nos dice que esto conduce al conducto de Schlemm. Y acá nos ve, en esta es, conduce al conducto de Schlemm. Bueno, el conducto de Schlemm nos dice es una vena. No es una arteria, es una vena, tiene paredes muy delgadas y bueno, de hecho de las trabéculas va al conducto de Schlemm y recorre el perímetro del ojo. Esta vena que se llama conducto de Schlemm recorre todo el perímetro del ojo. Bueno. Luego desde el conducto de Schlemm, ¿a dónde drena? A unas venas que son estas, más grandes, que se llaman venas acuosas. Y luego de las venas acuosas ya van a estas venas para el drenaje. Todo lo que dijo acá pueden ustedes leer después. Yo lo que les quiero es ubicar en la anatomía. El resto ya es más fácil. ¿Comprendieron esta parte? Sí, profe. Esto es muy importante porque quieren que comprendan, ya les prepara para comprender qué pasaría si no puede drenar el humor acuoso, que va a empezar a aumentar la presión intraocular y allí puede ocurrir el glaucoma. Y el glaucoma generalmente es una de las causas más frecuentes de ceguera. Acá está todo lo que les acabo de decir. Nuevamente, mostrar las relaciones. Bueno, la presión intraocular normal tiene que haber, ya nos dijo que normalmente tiene que haber presión dentro del ojo, si no el ojo estaría colapsado. Pero esa presión tiene que mantenerse en un promedio normal que son de 15 milímetros de mercurio, que es cuando uno va al oculista, te dice, te voy a hacer la medición de tu presión intraocular, y esa tiene que ser. Y puede haber un rango de variación. El promedio es 15, bueno, pero en realidad entre 12 a 20 milímetros de mercurio se considera que todavía está dentro del rango normal. Si va por encima de 20, ahí ya ya estamos entrando a aumento de presión intraocular y ahí se entra al terreno peligroso de hacer glaucoma y que el glaucoma llegue a ceguera. Todo esto de regulación de la presión intraocular, ¿cómo ocurre? Les dejo a su cargo, pero es sumamente fácil. Es por el hecho de que quiero avanzar un poquitito más en lo que les voy mostrando. A ver qué hay acá. Esto también van a leer cómo se limpian esos espacios trabeculares y el líquido intratrabecular, que es muy importante también, para que pueda haber buen drenaje. Bueno, aquí está lo que ya les había dicho.
el problema de la presión intraocular alta, que se genera glaucoma y que el glaucoma es una causa fundamental de ceguera. Ustedes con este título ya saben mucho porque fuimos al entender todo el proceso anterior. Esto para ustedes ya es como decir un mensaje central, una idea central. Que acá está el desarrollo, que de alguna manera ya lo explicamos, pero a ustedes esto acá ya se les queda como un conocimiento que se les tiene que quedar aunque no sean oculistas en el futuro. Bueno, básicamente lo que les voy a decir, ya dijimos que dentro del globo ocular tiene que haber una presión intraocular normal. Dijimos cuál es el valor promedio y cuál es el rango, ¿verdad? Que era de 12 a 20 milímetros de mercurio. Bueno, y ahora a ver qué nos dice. ¿Cuándo? Y eso ya va aumentando la presión intraocular. Ahora vamos a ver cuando se llega a glaucoma, que no es que porque ya la presión intraocular está alta, ahí ya hay glaucoma, no. Entonces vamos a entender eso. El glaucoma, una de las causas más frecuentes de ceguera, eso también sabemos, ese es el problema. ¿Por qué es tanto hay que impedir llegar al glaucoma? Para no llegar a perder la vista, que es horroroso. Bueno, el glaucoma es una enfermedad ocular. ¿Y qué es lo que pasa en el glaucoma? Hay aumento de la presión intraocular hasta un nivel patológico. Vimos que fisiológicamente pueden haber niveles que no se consideran patológicos. Ya dimos ese rango. Fíjense a cuánto sube la presión intraocular y eso ya puede hacer que haya glaucoma. Cuando llega a 60 a 70 milímetros de mercurio bruscamente. En cuestión, en un rato. Y uno puede decir, ¿cómo puede uno, no sé, estoy bien hace 5 minutos, hace 10 minutos, y después un rato o una hora y puede subir a tanto, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay traumatismo cráneoencefálico, que lastima los conductos de Schlemm o alguna de esas trabéculas y no puede drenar. O sea, en cuestión de, puede llegarse a un glaucoma por aumento brusco entonces, de la presión intraocular a 60 o 70 milímetros de mercurio. Sin embargo, una persona que no sufre nada así brusco, un traumatismo brusco, sino a lo largo del tiempo, por años, su presión intraocular se va manteniendo elevada, entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Ya aprendimos recién que el rango máximo hasta 20 milímetros de mercurio. Pero durante varios años se mantiene por encima de 25 a 30 milímetros de mercurio y puede llegar a provocar glaucoma nuevamente con pérdida de la visión. Es decir, para que sea brusco, tiene que subir a valores muy altos. Sin embargo, cuando es prolongado, fíjense, es la mitad de esto, pero en años lo mismo lleva a pérdida de la visión. Entonces vemos una causa prolongada, con más de 25 o 30 ya se puede llegar a glaucoma y pérdida de la visión, y cuando es algo brusco. ¿Me comprendieron eso? Bueno, unas presiones altísimas, y estas son las presiones altísimas, ¿sí? Son capaces de ocasionar ceguera en un plazo de días o incluso de horas. Es muy rápido. En horas se queda ciego la persona cuando sube a presiones muy altas en forma brusca. Bueno, una vez que esto entendieron, ya les dejo para que ustedes vayan leyendo otra vez lo que falta. En los ancianos pueden tener procesos crónicos, por ejemplo. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa en estos espacios trabeculares? Acá se va fibrosando por el proceso de envejecimiento. Entonces, al ir fibrosando estas trabéculas por el proceso de envejecimiento, impide entonces
que drene el líquido intraocular y la persona empieza a desarrollar presiones intraoculares altas, puede llegar a glaucoma y ceguera. ¿Comprendieron eso? Bueno, vamos a seguir. Espérenme un ratito, por favor. Bueno, estuvimos viendo lo que era la cámara anterior, acá abajo, y que hay una cámara posterior. En la figura de arriba hay una cámara anterior y hay una cámara posterior. La cámara posterior, que vemos aquí o vemos aquí abajo, es un espacio angosto, lleno de líquido también, como vimos, que está entre el iris, este es el iris, nuevamente todo esto es el iris, donde vemos este musculito por acá, y acá vemos que tiene color, está pigmentado. Entonces la cámara posterior es un espacio angosto, no está vacío, está lleno de líquido, está entre el iris, volvemos a decir, la zónula, que está donde están todos los ligamentos que van hacia el cristalino y hacia el cuerpo ciliar. Entonces todo esto es la cámara posterior. La cámara del vítreo, sin embargo, es el espacio, que es esto, que media entre el cristalino y la retina. Todo esto es la cámara del vítreo. Entonces hay una cámara anterior, una cámara posterior y la cámara del vítreo. La cámara del vítreo está ocupado también, nos dijo, por el humor vítreo y nos dice las características del humor vítreo. El ojo en sí, todo este globo ocular, donde vimos todas sus partes, acá vemos muy bien. Esto que les muestro nos dice que es la cámara anterior. Esto es el cristalino, ustedes ya ven, estos son los ligamentos, ya cada parte donde está el cuerpo ciliar con sus partes. El iris, esto que vemos como verdecito. Este es la cámara vítrea que tiene humor vítreo, las partes que están acá. Este es el nervio óptico. ¿Y qué es lo que nos dice? El ojo está perfectamente protegido de lesiones, la maravilla de la ingeniería, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, gracias a las paredes óseas de la órbita. ¿Se imaginan si no nos estuviera protegiendo estas paredes óseas? ¿A qué estamos expuestos? La córnea tiene que estar humedecida en todo momento, porque si no se reseca y se va a empezar a ulcerar. Bueno, entonces la córnea es humedecida y además su transparencia se conserva gracias a las lágrimas. Entonces tiene dos funciones las lágrimas: humedecer la córnea y que se mantenga transparente. ¿Y de dónde provienen las lágrimas? De la glándula lacrimal. Acá le vemos a la glándula lacrimal, que se encuentra en la zona superior de cada órbita. A través de la superficie del ojo, vacía su contenido, ¿verdad?, en el conducto lagrimal. Acá ya no vemos el conducto lagrimal. O sea, una parte vemos a partir de acá. Y va a las vías nasales. El parpadeo, por el párpado, ese movimiento del párpado hace que la córnea esté húmeda. Es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que va a mover esa lágrima que se mueva desde donde se produce y bañe todo el ojo. ¿Me están siguiendo? Bueno, siguiendo entonces con ojo. Vimos que el ojo tiene distintas partes, estuvimos describiendo. Ahora le va a comparar al ojo con una cámara fotográfica. Entonces nos dice, tiene un sistema de lentes. Perdón. Tiene un sistema de apertura variable, que es la pupila.
que ya dijimos que podía variar. ¿Hasta cuántas veces podía variar, decía su tamaño? 5 veces, profe. Sí, muy bien, fisiológicamente. Porque estamos hablando de fisiología, patología, ya otra cosa. Y también tiene la retina, que es como sería la película de la cámara fotográfica, es donde tiene que, se produce la imagen donde hay película, y la película es la retina. Vamos a verle al sistema de lentes, o sea, ¿cuáles son las lentes? Y nos dice, este sistema de lentes que hay en el ojo tiene 4 superficies, y son superficies de refracción. ¿Qué quiere decir refractar? Cambiar la línea donde van la imagen. Va cambiando de posición. ¿Cuál es la primera lente de refracción? La separación que hay entre el aire, vamos a suponer que acá está el aire, y la cara anterior de la córnea. Entonces esta es la primera, la córnea. Entonces la primera lente que va a refractar, y acá lo ya vemos. Y hay una primera refracción. ¿Cuál es la segunda lente que va a refractar? La separación que hay entre la cara posterior de la córnea, porque acá tiene otro ángulo, y el humor acuoso. Esto también se encarga de desviar, de refractar. La tercera es la separación entre el humor acuoso, que ya saben que esto es el humor acuoso, y la cara anterior del cristalino. Y está la cuarta parte de este sistema ocular, que es la separación que hay entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. Entonces, todo esto es el sistema ocular de lentes. No pensar que es solo el cristalino, porque hay veces cuando, yo no sé si no atendieron o no leyeron bien, ponen como que es solamente el cristalino. No, se dan cuenta que no. Todas las superficies que acaba de citar. ¿Comprendieron? Sí, profe. Bueno, este es el sistema de lentes entonces. Bueno, pero nos dice, todas estas lentes que acaba de decirnos, estas 4 superficies, realmente actúan como una sola en la refracción. Es una unidad. Bueno, a ver qué les dijo. Voy a tener que ir leyendo únicamente porque es muy, si no se lee, puedo perder la información. Bueno, entonces, al actuar como conjunto el ojo, este sistema de lentes que acabamos de describir, entonces, cuando ya se habla del conjunto, entonces se le llama reducción del ojo. Entonces, y ese es su término técnico. Entonces, cuando nos digo la reducción del ojo, ya entendemos que nos está hablando del conjunto de las lentes. Bueno, entonces, nos dice, actúa como una sola superficie de refracción, con su punto central 17 milímetros por delante de la retina, el punto central. El poder dióptrico que tiene este conjunto, que sabemos que es la sumatoria de los 4, pero ya estamos hablando de ojo reducido, del conjunto. El poder dióptrico es de 59 dioptrias. Cuando el cristalino está en visión lejana, es como que está en reposo. Entonces ahí el poder normal de este sistema de lentes es de 59 dioptrias. Bueno. Y otra vez nos dice, la cara anterior de la córnea, no el cristalino, cara anterior de la córnea, aporta aproximadamente 2/3 de estas 59 dioptrias que tiene este sistema de lentes. ¿Y cuál es la tercera parte? Aproximadamente, en vez de decir 59, vamos a pensar 60. La tercera parte, 20 dioptrias. O sea, qué poderosa luego ya es la córnea. 20. ¿Eso qué quiere decir? Si se dañara la córnea, que es una de las partes de esta lente, de las 59 dioptrias
que tiene el ojo, este sistema de lente en conjunto, 20 ya se pierden. Entonces, restemos, ¿cuánto va a quedar? ¿Va a perder o no va a perder si se dañara la córnea? ¿Cuántas dioptrias perdería? Nos dice el poder dióptrico, 20. ¿Me están siguiendo para entender qué es lo que está explicando? Sí, profe. Sí, Entonces, una doctora. persona que no es ciega, pero perdió la córnea, perdió 20 dioptrias aproximadamente. Nos dice la tercera parte, tenía 19 como algo. Vamos a redondear en 20. Y este 59, para que nos sea más fácil, vamos a redondear en 60. Pero cuando se les pregunta así bien, acuérdense que es 59. Entonces, 60 menos 20, ¿con cuánto va a quedar de poder de las lentes si le pierde la córnea? 40. Una parte, 40. Ahí ya perdió poder dióptrico ocular. Y nos dice siempre, esto es cuando el ojo está relajado, se está viviendo de lejos, lo que va, porque también se tiene visión cercana. En visión lejana, miren todo lo que, y lo mismo se va a perder así también en la cercana, pero no, acá nos da la idea del poder dióptrico en lejana. Bueno, el cristalino, ¿cuánto tiene de poder dióptrico? Nos dice. 20 dioptrias. O sea, fíjense, de eso, 59, 20 dioptrias también le corresponden al cristalino. Pero nos dice, la importancia real del cristalino, ¿cuál es? Y acá entramos en el tema que tenemos que desarrollar también. ¿En qué? Como respondiendo a señales nerviosas que vengan del encéfalo. El cristalino le responde, dice, a señales nerviosas que provienen del encéfalo. Cambia su curvatura. Acá le vemos que esto está curvo y esto está curvo. Y si recibe señales nerviosas del encéfalo, esta curvatura es capaz de cambiar y permite lo que se llama, va a ocurrir la acomodación. Porque acá nos explicó el poder dióptrico en visión lejana. Y nos dice, el cristalino puede cambiar entonces su curvatura. ¿Y cómo? Aumentando. Y gracias a que el cristalino puede cambiar su curvatura, se produce lo que se llama la acomodación. Y ahora tenemos que entender qué es la acomodación. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, ¿les parece? Ya veo que son otra vez 5 menos 10. A las 5 vamos a estar de vuelta. Mi garganta ya estoy empezando a toser. Ya está, hace más de una hora que estoy hablando. Bueno, entonces para las 5, Dale, por doctora. favor. Gracias.